diciembre de 2024, el Banco Central de Bolivia tenía en sus reservas 47 millones de dólares. Sí, ya lo sé, ojalá todos tengamos ese dinero en el banco, pero vamos a poner la cifra en contexto. ¿Qué se puede comprar con 47 millones? Pues el Madrid ha fichado a Cucurella por 55, es decir, Bolivia no se la podría permitir. Y esto era todo el dinero disponible que tenía Bolivia para pagar lo que le compra al exterior. 2 días de importaciones. 2. Y ahora el dato que lo convierte en una de las historias económicas más tristes que os puedo contar. Mientras el Banco Central rascaba esos 47 millones, justo debajo del suelo boliviano dormía el mayor yacimiento de litio del planeta. Más de 21 millones de toneladas del mineral más codiciado del siglo, el que va dentro de las baterías de cada coche eléctrico y de cada teléfono móvil del mundo. Es decir, la mayor reserva de la Tierra. Procesad el contraste, el país más rico del mundo en el mineral del futuro con la caja vacía, sentado sobre una fortuna geológica mendigando dólares para llegar a final de mes. ¿Cómo es posible algo así? Esa es la pregunta del vídeo de hoy, y la respuesta no está en los últimos años, ni en un mal gobierno concreto. No os preocupéis, que hablaremos de Evo Morales y su gestión, pero es que para entender bien lo que está pasando en Bolivia tenemos que viajar al pasado, ya que la respuesta está en una maldición que Bolivia arrastra desde hace casi 5 siglos. Una maldición que, por increíble que parezca, afecta precisamente a los países que más riqueza tienen bajo tierra. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Empecemos por el concepto que lo explica todo, y se trata de una de las teorías más contraintuitivas de la economía. Se llama la maldición de los recursos naturales. Lo lógico sería pensar que un país con muchos recursos naturales, con petróleo, oro o litio, está destinado a ser rico. Pues los economistas han descubierto, mirando datos de todo el mundo durante décadas, justo lo contrario. Es decir, de media, los países que nadan en recursos naturales tienden a crecer menos o repartir peor la riqueza y tener gobiernos más frágiles y corruptos que los países que apenas tienen nada. Suena absurdo, pero pasa una y otra vez. Tener un tesoro bajo los pies en lugar de una bendición acaba siendo a menudo una condena. ¿Y por qué? Pues se han identificado 3 mecanismos que hacen posible esta paradoja. El primero, la pereza del dinero fácil. Cuando un país gana muchísimo dinero simplemente sacando un mineral de la tierra y vendiéndolo, nadie se molesta en hacer el esfuerzo mucho más difícil de montar fábricas, desarrollar tecnología o crear una agricultura potente. ¿Para qué te vas a complicar la vida fabricando cosas si el dinero brota del suelo? Literalmente. El país se vuelve vago. En el sentido económico, apuesta todo a una sola carta y deja de desarrollar lo demás. El segundo mecanismo es más sutil y tiene un nombre curioso: la enfermedad holandesa. Funciona de la siguiente forma: cuando entra una avalancha de dólares por vender el mineral, la moneda del país se vuelve muy fuerte, es decir, muy cara. Y con una moneda cara, todo lo demás que ese país intenta vender al exterior, sus productos agrícolas, sus manufacturas y lo que sea, se vuelven caras y dejan de poder competir. Es decir, el boom del mineral, sin querer, ahoga a todos los demás sectores que podrían exportar. La riqueza de uno mata a los otros. Y esto en Bolivia no es teoría, tiene nombre y apellido. La región de Santa Cruz produce soja y la vende al extranjero, compitiendo con los de Brasil y Argentina, sus vecinos. Pues durante el boom del gas, los productores de soja bolivianos se toparon con esa realidad. Incluso en años en el que el precio internacional de la soja era bueno. Como la moneda boliviana estaba artificialmente cara por el chorro de dólares del gas, producir esa soja salía cada año más caro en dólares, mientras que el vecino brasileño podía venderlas más barata. El gas, sin pretenderlo, le estaba pegando un tiro en el pie a la agricultura boliviana. Cuanto mejor le iba, peor le iba al resto. Y el tercer mecanismo es político. Cuando casi todo el dinero del Estado viene de un solo pozo o de una sola mina, el gobierno deja de depender de los impuestos de sus ciudadanos y de que la economía funcione. Solo necesita controlar la mina, y eso crea estados que se dedican a repartir la renta del mineral en lugar de crear riqueza, y que se vuelven adictos a ese chorro de dinero. Junta los tres y
tienes ya la maldición. Un país que no se diversifica, que ahoga a los otros sectores y cuyo estado vive enganchado a un solo recurso. ¿Y qué pasa el día que ese recurso se agota o baja de precio? Que todo ese castillo de naipes se derrumba. Pensadlo con una imagen que seguro habéis visto. Es lo que les pasa a tantas personas que ganan un premio gordo de lotería y unos años después están peor que antes de ganarlo. El dinero llega de golpe y sin esfuerzo. Dejan su trabajo, se acostumbran a gastar a lo grande, no invierten en nada que dure y cuando el premio se acaba, se encuentran sin dinero, pero también sin el trabajo y los hábitos que tenían antes. Un país con un tesoro bajo sus pies es ese ganador de la lotería. La diferencia entre el que acaba arruinado y el que no es solo una. Y es la clave de todo este vídeo. ¿Qué se hace con el dinero mientras está? Si se lo gasta, vuelve al punto de partida. Si lo invierte en algo que genere más, rompe el ciclo. Pues bien, Bolivia no ha vivido esta maldición una vez. La ha vivido 4 veces seguidas. Y las 3 primeras ya deberían haber servido de aviso. La historia de Bolivia es la misma película repetida una y otra vez, solo que cambiando el mineral protagonista. Nos vamos a saltar muchos detalles, ya que lo que nos importa es el patrón. Primer acto, 1545. Se descubrió la plata en el Cerro de Potosí, y fue una de las mayores fortunas minerales de la historia de la humanidad. Durante 2 siglos, esa plata financió el imperio español entero. Es decir, de aquel cerro salió tantísima plata que cambió la economía de Europa. ¿Y qué quedó en Bolivia de toda aquella riqueza? Prácticamente nada. La plata se la llevaron a España cuando el cerro se agotó. Bolivia se quedó con un agujero en la montaña y sin haber construido nada con todo ese dinero. Primer aviso. Pero bueno, aquí podemos decir que ha sido culpa del imperio español. Pero vamos con el segundo acto, el estaño. A finales del siglo XIX y principios del XX, el mineral estrella pasó a ser el estaño. ¿Y quién se quedó con la riqueza esta vez? 3 familias, sí, solo 3, los llamados barones del estaño, que llegaron a ser tan poderosos que funcionaban como un estado dentro del estado, con más poder que el propio gobierno. Es decir, otra vez la riqueza mineral se concentró en muy pocas manos y no sirvió para desarrollar el país. Y cuando el precio del estaño se hundió en los años 80, Bolivia entró en una hiperinflación brutal de más de 11.000% anual. Segundo aviso. Y el tercero, más reciente, el gas. Y aquí llegamos al siglo XXI. A partir de los 2000, Bolivia descubrió que tenía enormes reservas de gas natural justo cuando el precio del gas estaba por las nubes. Y por primera vez parecía que esta vez iba a ser distinto, que por fin Bolivia iba a usar bien su tesoro. De hecho, durante unos años lo pareció de verdad, tanto que merece que nos detengamos porque es el capítulo más interesante y más engañoso de toda la historia del país. En 2006 llegó al poder Evo Morales y de las primeras cosas que hizo fue nacionalizar el gas. Es decir, obligó a las empresas extranjeras a darle al Estado boliviano la mayor parte de los ingresos, dándole la vuelta al reparto anterior. Y como justo en esos años el precio del gas estaba por las nubes, las arcas del Estado boliviano se llenaron como nunca en la historia del país. ¿Y qué hizo el presidente con todo ese dinero? Morales usó ese dinero para algo que las épocas de la plata y el estaño nunca habían hecho: repartirlo entre la gente. Y los resultados fueron espectaculares. La pobreza en Bolivia se desplomó. Pasó del 60% de la población a solo el 35% en 10 años. La desigualdad cayó como casi en ningún otro país en América Latina. Millones de personas vivían mejor. Por fin parecía un país que rompía la maldición y usaba su tesoro para sacar a su gente de la pobreza. El modelo boliviano se ponía como ejemplo en el medio mundo. Pero aquí está el truco, lo que convierte el milagro en un simple espejismo. Mientras Bolivia repartía alegremente el dinero del gas, ¿sabéis cuánto invertía en buscar y perforar nuevos pozos para asegurar el gas del futuro? Casi nada. Es decir, durante los años del boom prácticamente no se perforó ni un solo pozo nuevo relevante. Se gastó todo el dinero del gas en el presente, en repartir, y no se reservó casi nada para garantizar que siguiera habiendo gas mañana. ¿Y por qué nadie buscó más gas? Morales le quitó a las empresas extranjeras la mayor parte del negocio.
dejándoles solo un 18% de los ingresos y quedándose el Estado el 82%. Genial para repartir a corto plazo, pero pensad en las consecuencias. Explorar y abrir un pozo de gas nuevo cuesta una fortuna, más de 100 millones de dólares. Y es muy arriesgado, porque puedes perforar y no encontrar nada. ¿Qué empresa va a arriesgar esa millonada si, en caso de acertar, el Estado se queda con el 82% de lo que saque? No salía a cuenta. Así que las empresas dejaron de explorar y el Estado, que sí tenía el dinero para hacerlo él mismo, prefirió gastarlo en repartir, porque buscar gas no daba votos y repartir sí. Entre unos y otros nadie buscó el gas del futuro. La propia forma de exprimir la gallina de huevos de oro fue lo que hizo que dejara de poner los huevos. Bolivia era como una familia que hereda una fortuna, vive como rica durante 10 años y no se molesta en buscar un trabajo ni en ahorrar. Por tanto, el milagro de Morales no era un modelo económico sólido que generara riqueza nueva, era el gasto de un boom prestado, financiado por un precio de gas altísimo que Bolivia no controlaba, y por unas reservas que vaciaban sin reponerse. Era el mismo patrón de siempre, la misma maldición, solo que esta vez disfrazada de éxito, y con el dinero repartido entre más gente. Pero como todos los espejismos, acaban desapareciendo. Cuando la producción de gas empezó a caer, porque no había nuevos pozos, todo ese castillo de naipes se vino abajo y el derrumbe fue espectacular. El desplome fue brutal, pero para entender cómo se llega a este milagro del Banco Central con 47 millones de dólares, hay que conocer una última pieza: el tipo de cambio fijo. Durante 14 años, Bolivia mantuvo el valor de su moneda, el boliviano, clavado al dólar, a un cambio fijo. Es decir, el gobierno se comprometía a darte siempre la misma cantidad de dólares por tus bolivianos, la moneda, pasara lo que pasara. Y claro, eso mientras entraban montañas de dólares por el gas, funcionaba de maravilla y daba mucha estabilidad. El problema es cuando el gas deja de traer dólares, porque para mantener ese cambio fijo, el Banco Central tiene que entregar dólares de sus reservas a todo el que quiera cambiarlos. Es decir, cuando el gas dejó de llenar la caja de dólares, pero el Banco Central seguía teniendo que entregarlos para defender el tipo de cambio fijo, esas reservas se empezaron a vaciar como una bañera sin tapón. Y así, mes a mes, año a año, hasta llegar a los famosos 47 millones. Defender una moneda artificialmente fuerte, sin dólares de verdad para respaldarla, fue quemando hasta la última reserva del país. Y por si fuera poco, en el peor momento llegó la puñalada política. El partido de Morales se partió en dos, en una guerra entre los seguidores de Morales y los del entonces presidente Arce. Es decir, esa pelea interna bloqueó en el Parlamento los préstamos internacionales que podrían haber aliviado la crisis, justo cuando el país más los necesitaba. La política se dedicó a pelearse mientras el barco se hundía. El resultado fue el derrumbe completo, inflación disparada por encima del 20%, colas de días enteros en las gasolineras para conseguir combustible y en las elecciones de 2025 el fin de casi 20 años de poder del partido de Morales. El nuevo gobierno, el de Rodrigo Paz, ha tenido que aplicar un ajuste de choque muy duro, quitando de golpe el subsidio al combustible, lo que disparó el precio del diésel en un 160% de un día para otro. La medicina amarga después de la fiesta. Y eso nos lleva a la parte final y la cuarta oportunidad que Bolivia tiene ahora mismo entre manos. Y aquí volvemos al litio. Al principio del todo, Bolivia tiene el mayor yacimiento del mundo del mineral más codiciado del siglo. Es su cuarta gran fortuna, después de la plata, el estaño y el gas. Y de momento va camino a desperdiciarla igual que las otras tres. Porque mientras Bolivia tiene las mayores reservas del planeta, produce menos de un 1% del litio mundial. Casi nada. ¿Por qué? Porque Bolivia se empeñó durante casi 20 años en explorar el litio ella sola, con el Estado haciéndolo todo, sin apenas capital ni tecnología extranjera. Resultado, que no ha conseguido montar ni una sola planta a escala comercial de verdad. Mientras tanto, fijaos en el contraste. Sus vecinos, Chile y Argentina, que comparten el mismo desierto y el mismo litio, sí abrieron la puerta a la inversión y ya lo están explorando y vendiendo a todo el mundo. La maldición de los recursos no es un destino mágico ni una condena inevitable. Es un mecanismo, una trampa con unas causas muy concretas y por tanto se puede evitar.
La prueba es que Chile, con el mismo desierto y el mismo mineral que Bolivia, lo está haciendo mucho mejor. No es mala suerte, son decisiones. ¿Y cuál es la decisión clave, la que Bolivia nunca tomó en 5 siglos? Muy sencilla, no gastarse el tesoro entero mientras dura. Tiene que usar parte de ese dinero para construir algo que siga generando riqueza cuando ese tesoro se acabe. Es decir, la plata, el estaño y el gas se gastaron o se los llevaron, y cuando se agotaron, Bolivia se quedó sin nada. Igual que al principio, la única forma de romper la maldición es convertir la riqueza que sale de la tierra, que siempre se acaba, en otra riqueza que no se acabe, en fábricas, en conocimiento, en una economía diversa. Y con el litio hay una segunda trampa. No basta con sacarlo de la tierra y venderlo en bruto, porque ahí hay poco dinero. El dinero de verdad está en transformarlo, en fabricar las baterías, no solo en extraer el mineral. Si Bolivia se limita a sacar el litio y mandarlo fuera sin procesar, repetirá el error de la plata con un mineral nuevo. Es decir, no se trata solo de explotar el litio antes que los vecinos, sino quedarse con la parte valiosa, la de transformarlo, en lugar de volver a ser el país que solo extrae y deja que otros se hagan ricos con lo que sale de su suelo. Y el reloj corre en su contra, porque cada año Bolivia tarda en explotar su litio. Sus vecinos tienen cada vez más mercado y el precio va bajando a medida que más litio entra en el mercado. La ventana de los precios altos no va a estar abierta para siempre, así que la pregunta con la que os dejo es: ¿será el litio por fin esa riqueza con la que Bolivia rompa la maldición de 5 siglos, o será simplemente la cuarta fortuna que un país inmensamente rico deja de escapar entre los dedos, para volver a quedarse otra vez con la caja vacía y un agujero en la montaña? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.